¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ver algo tan grandioso e incomprensible que las palabras no serían suficientes para describirlo? Imagínese estar en un lugar donde la realidad se mezcla con lo sobrenatural, donde Dios, en su grandeza, se revela en formas tan poderosas que desafían la comprensión humana. Ahora, imagínese ser elegido para presenciar todo esto y, más que eso, ser llamado a compartir estas visiones con un pueblo perdido, en un momento de profundo dolor y desesperanza. Ezequiel, un hombre corriente, nunca hubiera imaginado que su vida daría un giro tan radical. Estaba exiliado, lejos de su patria, rodeado de un pueblo que ya había perdido la esperanza. En medio del sufrimiento y la soledad, Dios lo encontró de una manera única, desafiando su mente y espíritu con visiones que no se parecían a nada que hubiera experimentado jamás. Ezequiel ya no sería un simple sacerdote, sería un profeta, elegido para anunciar la verdad de Dios. Y esta verdad llegaría en forma de visiones tan poderosas como enigmáticas. Pero ¿cuál sería el propósito de estas visiones? ¿Por qué Dios decidió revelarse de una manera tan extraordinaria? ¿Qué quería decirle a Ezequiel y cómo afectaría esto el destino de su pueblo? En medio del caos y el escepticismo, Ezequiel se convertiría en el mensajero de Dios, desafiados a comprender y transmitir la gloria divina incomprensible para un pueblo que apenas podía reconocer su propia necesidad de redención. ¿Qué pensaría de estos misterios profundos y a menudo inquietantes? ¿Cómo pudo transmitir algo tan grande a un pueblo perdido en la idolatría y el sufrimiento? Lo que Ezequiel experimentó fue mucho más que simples visiones. Fue la revelación directa de un Dios soberano, que a pesar de todas las apariencias, todavía tenía un plan de restauración. Y tú, que ahora te acercas a este viaje, descubrirás cómo las visiones proféticas de Ezequiel, por inusuales y desafiantes que fueran, apuntaban a un futuro de esperanza y redención, incluso en los momentos más oscuros de la vida. ¿Estás listo para embarcarte en este extraordinario viaje y descubrir cómo Dios le habló a Ezequiel? Prepárate para presenciar una historia de fe, resistencia y sobre todo esperanza que trasciende cualquier visión común. Antes de comenzar, quiero hacer una pregunta importante. ¿Cuál es el mayor desafío que has enfrentado en tu fe o en tu vida? Sabes, Ezequiel nos muestra que incluso en las situaciones más difíciles, Dios tiene algo profundo que enseñarnos. Y quién sabe, tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para continuar su viaje. Cuéntamelo en los comentarios. No tengas miedo de compartir. Tu experiencia puede transformar la vida de otra persona. Estaré atento a cada comentario y juntos veremos cómo la fe puede guiarnos en momentos de dificultad. Ezequiel era un hombre corriente, nacido en una época de gran agitación para el pueblo de Israel. En un momento de profundo sufrimiento y exilio, se vio expulsado de su tierra natal y llevado a Babilonia. Era el año 523 a.C. y el reino de Judá estaba al borde del colapso. Ezequiel no fue solo un hombre entre muchos. Fue llamado a ser la voz de Dios en un tiempo de desesperanza. Lo que parecía ser un periodo de angustia interminable para él y su pueblo sería, de hecho, el momento de su mayor revelación. El exilio en Babilonia fue una experiencia devastadora para los israelitas. La ciudad de Jerusalén, el corazón de su fe e identidad, había sido saqueada. El templo, que representaba la presencia de Dios en la tierra, fue destruido. El dolor del exilio no fue solo físico, sino espiritual. El pueblo sintió que Dios los había abandonado y muchos comenzaban a cuestionar su fe e identidad. Pero, ¿qué pasa con Ezequiel? ¿Cómo afrontó todo esto? Era difícil para él, un sacerdote, estar lejos del templo y de los rituales que lo habían guiado toda su vida. Sintió la soledad de haber sido arrancado de su tierra natal, pero al mismo tiempo algo diferente empezó a suceder. No estaba solo. Dios comenzó a hablarle a Ezequiel de una manera impresionante, a través de visiones que desafiaban el entendimiento humano y cambiarían su vida para siempre. Ezequiel no fue elegido porque fuera alguien especial a los ojos de
del mundo. Él era solo un hombre común y corriente, pero en un momento de desesperanza, Dios lo transformaría en uno de los más grandes profetas de la historia de Israel. La misión de Ezequiel no sería fácil, no sería un mensajero popular. Se enfrentaría a la resistencia del propio pueblo de Dios. Sin embargo, lo que Dios tenía reservado para él era algo mucho mayor que cualquier situación terrenal que pudiera enfrentar. Pero, ¿cómo se comunicaría Dios con Ezequiel? ¿Cómo podía hablarle a un hombre en un lugar de sufrimiento tan profundo? Y lo que es más importante, ¿qué significaron estas visiones para Ezequiel y el futuro de Israel? La respuesta estaba a punto de revelarse en la experiencia, lo más sorprendente y desafiante que un ser humano podría vivir. Ezequiel sería transportado en espíritu a realidades más allá del entendimiento humano, llevándolo a ver cosas increíbles, extraño e incluso horrible, pero al mismo tiempo vería el incomparable poder de Dios en acción. Lo que Ezequiel presenció en esos momentos cambiaría el curso de su vida y la de su pueblo, y este viaje de fe y revelación comenzaría con una visión extraordinaria, no solo una visión común, sino una visión de otro mundo, una experiencia que nunca hubiera imaginado. Ahora, antes de pasar al siguiente paso de este profundo viaje, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido llamado a algo más grande de lo que imaginabas? Algo que cambiaría tu vida de una manera tan transformadora como la visión que tuvo Ezequiel. Si esto te resuena, quiero invitarte a ser parte de este viaje. Deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque esto no es solo un video, es un viaje de fe, crecimiento y transformación. Continuaré trayendo contenido que pueda tocar tu vida y ayudarte a comprender la palabra de Dios más profundamente. Juntos podemos crecer y afrontar los desafíos de la vida con más fe y confianza. Y no olvides, cada comentario, cada me gusta, es una señal de que estamos juntos en este viaje. Compartamos estos mensajes y llevemos la luz de Dios a quienes más la necesitan. Cuento contigo en este viaje, el llamado divino de Ezequiel. Imagine el escenario. Ezequiel, un hombre común y corriente, afligido por el peso del exilio, se encuentra a orillas del río Chebar, reflexionando sobre su vida y el dolor de estar lejos de su tierra natal. Él no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que sucedió después fue tan impactante que desafiaría todo lo que creía saber sobre Dios y la realidad. De repente, el cielo se abrió ante sus ojos y una visión surrealista se apoderó de su visión. Una tormenta celestial. Pero no fue una tormenta cualquiera. Fue una manifestación divina, tan inmensa y tan poderosa que Ezequiel sintió que su corazón se aceleraba. Entre las nubes, un trono de fuego se destacó y a su alrededor seres extraños, criaturas con 4 caras y 4 alas. Giraban como ruedas, sin moverse físicamente, pero moviéndose en cualquier dirección al mismo tiempo. Las ruedas dentro de las ruedas eran un misterio para Ezequiel y un símbolo de la complejidad y soberanía de Dios. Por un momento pensó en correr. Lo que estaba viendo parecía irreal, como una pesadilla. Pero esto no fue una pesadilla, fue el llamado divino. La presencia de Dios era tan imponente que Ezequiel, abrumado por un temor reverente, se postró rostro en tierra. ¿Cómo podría entender todo eso? ¿Cómo podría manejar tal responsabilidad? Pero esta visión no fue solo un espectáculo celestial, fue una invitación directa de Dios para que Ezequiel se convirtiera en su profeta. Dios no le estaba hablando de una manera suave o agradable. No, esta fue la manifestación gloriosa y temible de un Dios soberano, llamándote a ser su voz en tiempos de gran angustia. Sin embargo, el desafío era inmenso. El pueblo de Israel estaba en el exilio, perdiendo la esperanza, y muchos se estaban alejando de Dios. Ezequiel no sería bien recibido. Él lo sabía, pero Dios no lo estaba llamando a ser aceptado. Estaba llamando a Ezequiel a cumplir una misión de gran sacrificio y fidelidad. Ahora aquí está la gran pregunta. ¿Podría Ezequiel cumplir esta misión?
estuvo a punto de verse arrojado a un mar de incertidumbre y desafíos. Pero una cosa era segura: Dios no lo había elegido por casualidad. Sabía que Ezequiel era el único que podía cumplir esta misión. Pero ¿hasta dónde podrían llevarlo la fe y el coraje de Ezequiel frente a lo desconocido? Lo que vino después sería aún más desafiante. Ezequiel sería probado en formas que nunca imaginó. Empezaría a comprender que no solo se le estaba dando una misión, sino más bien entrar en una relación profunda con Dios, donde la revelación divina no vendría con explicaciones fáciles, sino con visiones que desafiaban la comprensión humana. Primera vista, el carro celestial. Cuando Ezequiel se levantó de su postración, algo aún más impresionante tomó forma ante él. Lo que estaba viendo era increíble, algo que ningún hombre había presenciado jamás. Las ruedas, los extraños seres y el trono de fuego comenzaron a moverse con precisión sobrenatural. No había palabras humanas para describir la grandeza de la escena. Pero ¿cómo se comunica Dios con un ser humano cuando se enfrenta a algo tan indescriptible? ¿Qué fue eso?, pensó Ezequiel. No podía hacer nada más que mirar en silencio, tratando de comprender las imágenes que se desarrollaban ante sus ojos. Estas criaturas, estas ruedas, estas llamas, todo fue una manifestación directa de Dios en su majestad. Los 4 seres, con rostros de hombre, león, buey y águila, tenían una agilidad sobrehumana y se movían en todas direcciones con una gracia indescriptible. Sin embargo, lo más impresionante fue el trono de Dios, un resplandor tan intenso que Ezequiel sintió como si estuviera mirando el corazón mismo del universo. Sabía que esta no era una visión cualquiera, sino una experiencia radical y trascendental de la presencia divina. Esas ruedas dentro de ruedas giraban sin parar, casi como si desobedecieran las leyes de la física, pero se movían con absoluta precisión. Era el reflejo del orden divino, que gobernaba incluso el aparente caos de la naturaleza. Cada detalle, cada movimiento era una declaración del control absoluto de Dios sobre el universo. Pero, ¿qué significó todo esto? ¿Cómo podría traducirse una visión tan compleja en algo que el pueblo de Israel en el exilio pudiera entender? Ezequiel estaba siendo desafiado no solo a ver, sino también a interpretar lo que tenía delante, en un contexto en el que su propia comprensión humana no era suficiente. La respuesta estaba en el símbolo del carro celestial, el carro de Dios. Un carro glorioso que se movía con seres. Era una representación del poder de Dios y su capacidad para dominar los cielos y la tierra. La presencia de Dios no se limitó a un lugar, sino que fue omnipresente, y aquellas ruedas que giraban rápida y precisamente eran expresión de este movimiento continuo de Dios, yendo y viniendo para cumplir sus propósitos. A Ezequiel se le estaba enseñando de manera profunda. No estaba simplemente viendo una escena mística. Él estaba testificando soberanía divina sobre toda la creación. Todo, incluso los detalles más pequeños de la naturaleza, estaba bajo el gobierno de Dios. Esa visión llamó a Ezequiel a comprender que no estaba ante un Dios lejano o inaccesible, sino de un Dios que dominaba y gobernaba todas las cosas, desde los cielos hasta la tierra. Pero el impacto emocional no fue solo comprender el poder de Dios. También era el desafío de comunicar esto a un pueblo que estaba en crisis. Como él, ¿podría un hombre corriente transmitir la grandeza de esta visión? ¿Cómo podía hablar de lo que estaba viendo cuando todo parecía tan fuera de contacto con su realidad? Mientras luchaba por comprender las revelaciones que estaban ante sus ojos, Ezequiel estaba empezando a comprender que la misión que Dios tenía para él era inusual y tal vez incluso dolorosa. Se necesitarían más que palabras. Sería necesario vivir la visión y transmitirlo con poder y claridad. Pero una cosa estaba clara: Dios estaba a punto de hacer algo extraordinario y Ezequiel sería el canal de sus palabras.
Ahora comprendió que la misión que Dios le había confiado no era una tarea sencilla. Era algo que cambiaría para siempre la historia de Israel y posiblemente el destino de las naciones. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso para Ezequiel? La visión de Dios, de su poder y majestad, no terminó ahí. Ezequiel sabía que apenas estaba empezando a comprender la profundidad de lo que había visto. Pero, ¿qué siguió en su viaje espiritual? Todavía tendría que afrontar mucho más. El propósito de las visiones proféticas. Mientras Ezequiel intentaba comprender lo que acababa de ver, algo quedó claro en su corazón. Las visiones no eran solo para alimentar tu propia fe, pero para cumplir una misión divina de gran responsabilidad. No había sido elegido por casualidad para presenciar todo esto. Cada elemento de la visión tenía un propósito y cada detalle estaba conectado con un mensaje específico para el pueblo de Israel. Pero, ¿qué significó esto para Ezequiel? Estaba siendo llamado a algo más profundo que simplemente ver. Él necesitaba entender y transmitir el mensaje divino para un pueblo que ya había perdido la esperanza. La revelación que estaba recibiendo no era solo una experiencia espiritual trascendental, pero una misión de advertencia. Dios no estaba simplemente mostrando su gloria y majestad, sino que estaba comunicando una advertencia crucial sobre el futuro de Israel. Dios sabía que el pueblo de Israel estaba lejos de su voluntad. Se encontraban en un doloroso exilio, no solo físico, sino también espiritual. Ezequiel no sería llamado a ser un profeta que trajera palabras de consuelo y consuelo. No, él sería un profeta del juicio, alguien que debería comunicar la oscura realidad de un pueblo alejado de Dios y la urgente necesidad de arrepentimiento. Ezequiel sabía esto, y esta responsabilidad pesaba mucho sobre él. ¿Cómo podía él, un hombre común y corriente, ser la voz de Dios para una nación que ya estaba tan alejada de la verdad? ¿Cómo podría transmitir lo que Dios quería decir cuando la nación misma estaba rechazando la verdad? El desafío para Ezequiel fue profundo. Necesitaba ser el puente entre Dios y un pueblo rebelde, alguien que enfrentaría rechazo, burla e incluso hostilidad. Pero al mismo tiempo sabía que no podía fallar. No estaba simplemente expresando sus propias palabras u opiniones. Él era el mensajero de Dios, y esa verdad trajo consigo una responsabilidad inquebrantable. Pero ¿qué pasa con la dificultad de las visiones que Dios le mostró? ¿Cómo podría entender el significado de tales cosas? Complejo y más allá de la comprensión humana. Cada visión, cada escena parecía más enigmática que la anterior. Pero, ¿qué le estaba enseñando Dios a Ezequiel? No solo estaba aprendiendo acerca de las visiones, sino también sobre la naturaleza de Dios, sobre su justicia, misericordia y la profundidad de su amor por un pueblo que estaba perdiendo el rumbo. Ezequiel no solo estaba siendo preparado para un ministerio de advertencia, sino también para un ministerio de esperanza. Sí, las visiones mostraban juicio, pero también anunciaban que, después de la corrección de Dios, habría restauración. Dios no estaba abandonando a su pueblo, quería verlos de regreso en su camino. Ezequiel sería la voz que guiaría este doloroso pero necesario proceso. Pero, ¿podría Ezequiel transmitir este mensaje? Sabía que no podía confiar en su propia fuerza. Cada visión trajo más perplejidad que la claridad. Sin embargo, comprendió que su misión no la había elegido él mismo. Dios lo había elegido, y con esa llamada llegó la autoridad divina para realizar la tarea. El viaje de Ezequiel no fue nada fácil, pero una cosa era segura: no estaba solo. Dios estaba con él, guiándolo en cada paso de la misión que tenía por delante. Pero, ¿qué se necesitaría para que Ezequiel cumpliera este llamado y llevara el mensaje de Dios a un pueblo tan resistente? Estaba a punto de descubrirlo. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo pudo Ezequiel, con su limitado entendimiento humano, descifrar y transmitir todas esas visiones? El futuro de Israel estaba en sus manos, pero sabía que no era solo un futuro, tierra, pero de futuro eterno. ¿Podrá Ezequiel cumplir el plan de Dios? Vista del Valle de los Huesos Secos.
El viaje de Ezequiel estuvo lejos de ser fácil. Si las visiones anteriores ya habían sido intensas, lo que estaba a punto de presenciar lo desafiaría de una manera completamente nueva. Un día, Dios llevó a Ezequiel a un lugar oscuro y desolado, un valle lleno de huesos secos. No fue solo una visión de muerte y destrucción, sino un lugar de absoluta desesperanza, donde nada más parecía tener vida o posibilidad de restauración. Imagínate una escena. Ezequiel se encuentra en un vasto campo y había huesos por todas partes, esparcidos, marchitos, fragmentados. Era un escenario de muerte total, sin ningún rastro de vida. ¿Pero qué le dijo Dios? En medio del silencio y la desesperanza, Dios le hizo una pregunta que hizo estremecer a Ezequiel. Hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Esta pregunta era más que una simple duda, era un desafío divino. ¿Cómo podría responder Ezequiel a algo tan absurdo? ¿Cómo podrían volver a existir huesos secos y sin vida? Sabía que a los ojos humanos no había esperanza en ese valle. Los huesos secos fueron una poderosa metáfora para el pueblo de Israel en ese momento. Eran espiritualmente muertos, separados de Dios, sin la más mínima esperanza de restauración. Sirik, exilio, la destrucción de Jerusalén y el pecado habían dejado a Israel en una condición similar a la de estos huesos secos, aparentemente sin vida y sin futuro. Pero Ezequiel no respondió con su propia sabiduría. Sabía que no tenía todas las respuestas. En cambio, respondió humildemente: Señor Dios, tú lo sabes. Y ahí estaba la clave. Ezequiel no pudo traer vida a los huesos, pero Dios, el Creador, sí pudo. Y entonces Dios le dio una orden increíble: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Ezequiel, con el corazón lleno de fe, comenzó a profetizar y algo increíble sucedió. Los huesos comenzaron a moverse, unirse y formar cuerpos humanos. Las articulaciones se unieron, la carne cubrió los huesos y los cuerpos ahora estaban en pie, pero sin vida. Pero Ezequiel sabía que Dios no había terminado. Dios le pidió que profetizara nuevamente, esta vez sobre el Espíritu, para que estos cuerpos vivieran. Cuando Ezequiel hizo esto, el Espíritu entró en ellos y los cuerpos ahora estaban llenos de vida. El valle de los huesos secos se transformó en un ejército de hombres vivos, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. La visión tenía un doble uso. Primero, mostrarle a Ezequiel el poder absoluto de Dios para sacar vida de la nada, incluso en las situaciones más desesperadas. Segundo, fue un mensaje directo a Israel. Dios estaba diciendo: aunque ustedes como nación estén muertos en sus pecados y lejos de mí, yo puedo restaurarlos. Yo soy el Dios de la restauración, y lo que a los hombres parece imposible, para mí es posible. Esta visión fue transformadora para Ezequiel. Se dio cuenta de que la misión que Dios le había dado no era solo condenar o juzgar, sino también ofrecer esperanza. Dios no había abandonado a Israel. Incluso en el exilio y en el momento de mayor desesperación, Él tenía un plan para restaurar al pueblo y devolverle la vida. La visión de los huesos secos no se refería solo a la muerte, sino sobre la posibilidad de una vida nueva, una vida que solo Dios puede dar. Pero cuando Ezequiel se alejó de esta extraordinaria experiencia, supo que había algo más profundo que aprender. El Valle de los Huesos Secos no fue solo una lección sobre la restauración de Israel, sino también un poderoso recordatorio de que toda restauración comienza con la palabra de Dios. Ezequiel ahora entendió que su misión sería predicar la palabra no solo sobre el juicio, sino también sobre la posibilidad de la vida. La fe de Ezequiel sería el catalizador para ver lo imposible hecho realidad. Pero ¿qué vendría después? Después de presenciar tan gran milagro, ¿cómo continuaría Ezequiel su misión? ¿Será receptivo el pueblo de Israel al mensaje de restauración, o la visión de la muerte será demasiado para comprenderla? Visión de Jerusalén y el juicio de Dios.
Después de la increíble visión del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel se encontró una vez más ante una revelación que tocaría profundamente los corazones del pueblo de Israel. Dios lo llevó a Jerusalén, no físicamente sino en espíritu, y le hizo presenciar escenas terribles que no solo confirmaron la corrupción del pueblo, sino que también mostraron la profundidad del pecado que había contaminado la ciudad santa. Ezequiel, ahora abrumado por un sentimiento de urgencia, observó con sus propios ojos la decadencia espiritual de Jerusalén. Él vio ídolos siendo adorados en el templo de Dios, donde los propios líderes religiosos se habían corrompido. Lo que una vez fue un lugar de adoración al Dios vivo, se había convertido en un centro de idolatría, donde los sacerdotes y el pueblo adoraban a dioses extranjeros, comprometiendo el pacto con el Señor. Ezequiel fue testigo de escenas de traición espiritual, mujeres llorando ante ídolos, hombres quemando incienso a dioses paganos e incluso figuras poderosas que buscaban protección de dioses extraños. Jerusalén estaba manchada de pecado y el juicio de Dios parecía inevitable. Cada rincón de la ciudad parecía estar impregnado de corrupción y Ezequiel sentía un peso emocional difícil de soportar. ¿Cómo podría un hombre sobrevivir a una visión tan devastadora de la ciudad que amaba? El mensaje de Dios a Ezequiel fue claro. El juicio estaba a punto de caer sobre Jerusalén. La visión reveló que Dios se enojó profundamente con la infidelidad del pueblo. El pecado de Israel ya no fue un error ocasional, sino una rebelión constante y abierta contra Dios. El pueblo no solo había roto su pacto con Dios, sino que también había despreciado y reemplazado por la idolatría y la perversión moral. El sentimiento de pérdida fue abrumador para Ezequiel. Sabía que, como profeta, su misión no era solo señalar los errores, sino también transmitir la gravedad del juicio divino. El mensaje no podría ser más difícil. Se advertía al pueblo de Israel que si no se arrepentían, el juicio de Dios sería inexorable. Pero al mismo tiempo, esta visión también conllevaba una advertencia de que la misericordia de Dios todavía estaba disponible si hubo arrepentimiento genuino. Dios llevó a Ezequiel por toda la ciudad y le mostró visiones de abominación. Los sacerdotes escondiendo sus pecados en cuevas secretas, la gente practicando inmoralidad en los templos. Él vio el símbolo de la corrupción instalado en el mismo corazón de la ciudad, con dioses extranjeros siendo adorados en las alturas y rituales paganos que se realizan en secreto por los líderes que deberían conducir al pueblo al Señor. La corrupción se infiltró en todos los ámbitos de la sociedad y desobediencia al Señor se había convertido en una práctica común. Pero la parte más dolorosa para Ezequiel no fue solo la visión de las abominaciones, sino el hecho de que el pueblo de Israel no pareció reconocer la gravedad de sus acciones. Estaban ciegos a la realidad de su pecado y no vieron la destrucción venidera. La angustia de Ezequiel no se debía solo a la destrucción que vio en sus visiones, sino también a la indiferencia de la gente, quien no pareció entender la gravedad del momento. Estaban lejos de la verdad. Y incluso cuando Dios les envió señales y advertencias claras, continuó siguiendo el camino de la rebelión. Pero Ezequiel podría cumplir su misión. ¿Cómo afrontaría la difícil tarea de hablarle a un pueblo que ya estaba tan ciego al pecado? Dios lo estaba llamando a ser no solo un profeta de juicio, sino también un agente de transformación. Pero ¿podría el pueblo de Israel escuchar y arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde? La diferencia entre visiones y realidades terrenales, Ezequiel se encontró enfrentando uno de los conflictos internos más grandes que pudo enfrentar. La magnificencia de las visiones que Dios le dio, tan poderosas y sobrenaturales, contrastaban dolorosamente con la cruda realidad de su vida y del sufrimiento de su pueblo. Lo estaban haciendo presenciar el poder de Dios, su justicia implacable, pero también su misericordia infinita.
Sin embargo, este contraste entre el cielo y la tierra no fue solo una cuestión de maravilla divina. Él sabía que su misión no era popular, y las visiones, aunque espiritualmente enriquecedoras, también fueron extremadamente difíciles de aceptar. En una de sus visiones, Ezequiel vio el glorioso trono de Dios, rodeado de seres angelicales, y escuchó la voz del Señor, clara y penetrante, diciéndole que anunciara un juicio inminente sobre las naciones. Pero poco después de estas grandes visiones, se enfrentó a la sombría realidad del exilio y la profunda desolación de su pueblo. Los israelitas, exiliados y en cautiverio, estaban destrozados, sin esperanza y sin perspectivas de retorno. ¿Cómo podría un hombre lidiar con una discrepancia tan profunda? ¿Cómo pudo Ezequiel, con fe, hablar sobre las majestuosas realidades celestiales cuando tu propio pueblo estaba en ruinas? El dolor del exilio era palpable y la falta de comprensión por parte de Israel hizo aún más difícil el papel de Ezequiel como mensajero. No estaba simplemente lidiando con la resistencia del pueblo, pero también con la frustración de vivir en un mundo donde las visiones de Dios parecían tan alejadas del dolor y la dureza de la vida cotidiana. Dios, en su infinita sabiduría, sabía todo esto. No solo le estaba revelando a Ezequiel las realidades del cielo, sino que también le estaba enseñándolas, equilibrando estas revelaciones con las necesidades terrenales. La vida de Ezequiel fue una lucha constante por reconciliar lo que veía en visiones con la desolación en la que vivía. Tuvo que vivir con esta tensión, siendo un profeta que trajo la palabra de un Dios glorioso, pero también el hombre que enfrentó la resistencia y la incredulidad de un pueblo cautivo e incrédulo. Al mismo tiempo, Dios estaba llamando a Ezequiel a ser un mediador entre el cielo y la tierra. No debe acomodarse a las visiones divinas y alejarse de la realidad humana. Las dos cosas debían encontrarse, y el papel de Ezequiel era precisamente ser el canal para que eso sucediera. Dios, en su soberanía, utilizó al profeta no solo para transmitir palabras divinas, sino para vivir la experiencia del conflicto entre las realidades espirituales y las realidades terrenales. ¿Qué significó esto en la práctica? Para Ezequiel, esto significó ser un testigo fiel del plan divino, incluso cuando ese plan parecía incomprensible o imposible para llevar a cabo. Tendría que vivir y trabajar en un contexto de dolor, rechazo e incredulidad, transmitiendo visiones de un Dios poderoso y al mismo tiempo afrontar las realidades sucias y rotas del mundo en el que vivía. Ezequiel, en su humanidad, no fue inmune a esta tensión. Hubo momentos en que sintió desesperado, momentos en los que las palabras divinas parecían demasiado pesadas para ser proclamadas ante un pueblo que ya estaba tan perdido. Él quería ver más de la restauración prometida, pero a menudo se siente sufriendo en la soledad del exilio, sin ver frutos inmediatos. ¿Podrá Ezequiel mantenerse firme ante esta batalla interna? Lo estaban forjando para que fuera más que un simple mensajero. Dios lo estaba moldeando para que fuera un verdadero canal de esperanza, incluso cuando toda la evidencia a su alrededor sugería lo contrario. Y ahora, ¿qué pasaría después? La vida de Ezequiel fue una interacción constante entre lo celestial y lo terrenal. ¿Cómo continuaría manteniendo su fe y su visión clara, incluso frente a la dura resistencia de su pueblo? La tensión entre lo que vio y lo que la gente experimentó apenas comenzaba a mostrar su profundo impacto. La descripción de las visiones y su complejidad. Mientras Ezequiel seguía recibiendo revelaciones, se encontró ante un desafío inusual. Las visiones de Dios no eran simples ni fáciles de entender, y el profeta necesitaría discernimiento sobrenatural para interpretarlos y transmitirlos al pueblo de Israel. Cada visión era única, llena de detalles que desafiaban incluso la imaginación más salvaje. Y no fue solo una
experiencia mística, sino un profundo mensaje divino que era necesario comunicar con precisión. En una de las visiones más complejas que tuvo Ezequiel, vio 4 seres vivos, cuyos rostros eran como un hombre, un león, un buey y un águila. Cada uno tenía 4 alas, y sus piernas eran rectas, con pies como de becerro, brillantes como bronce bruñido. Las ruedas asociadas con ellos se movían en todas direcciones, y cada rueda dentro de la otra giraba tan perfectamente que parecía desafiar las leyes naturales. ¿Cómo podría entender todo esto? ¿Qué estas criaturas y estas ruedas significaban para el pueblo de Israel? La complejidad de las visiones no se limitó solo a los seres y las imágenes que vio. Cada uno de estos elementos tenía un significado profundo. Las ruedas dentro de las ruedas representaban el perfección y orden divino, que no dependen de leyes físicas ni de la comprensión humana. El movimiento de estas ruedas simbolizaba que Dios estaba siempre en movimiento, cumpliendo sus propósitos en todas direcciones. Incluso cuando parecía que el mundo estaba paralizado o inmerso en el caos, Ezequiel fue desafiado a interpretar estas imágenes que no podían describirse únicamente con palabras humanas. ¿Cómo podría transmitir estas visiones a un pueblo que a menudo no entendía ni siquiera los conceptos más simples? La visión no se trataba solo de lo que vio, sino de cómo podría usarlo para enseñar a la gente sobre el poder soberano de Dios, sobre su capacidad para operar más allá de las limitaciones del mundo físico y sobre la forma en que Él gobierna el universo con precisión y justicia. Ezequiel no solo estaba recibiendo estas visiones complejas, sino que también estaba aprendiendo a vivir con ellas. Aceptar que era un instrumento de comunicación entre el cielo y la tierra. Dios no le dio una explicación fácil de lo que vio. Al contrario, las visiones desafiaban su comprensión. Pero Ezequiel también empezó a comprender algo más profundo. Estaba siendo preparado para ser un verdadero intermediario entre Dios y los hombres. Alguien que transmitiría un mensaje no solo de juicio, sino de esperanza y restauración, incluso si eso fuera difícil de entender y aceptar. La complejidad de las visiones también se reflejó en la profundidad del propio Ezequiel. Fue llevado a un viaje interior donde, más que comprender lo que veía, necesitaba dejarse moldear por estas experiencias. Ser profeta no fue solo un acto de hablar de lo que Dios mostró, sino un proceso de ser transformado por la palabra divina. Cada visión añadió una capa de profundidad espiritual que preparó a Ezequiel para el inmenso papel que tendría en el anuncio de las palabras de Dios. Cuando Ezequiel comenzó a ver el propósito detrás de cada visión, comprendió que su llamado no sería fácil. Cada revelación era un peso que tendría que soportar y al mismo tiempo una responsabilidad que no podía evitar. La complejidad de las imágenes y la naturaleza de los mensajes que se suponía debía comunicar desafiaron su propia fe, pero también lo fortalecieron para ser el portador de la verdad divina que, aunque difícil, fue absolutamente necesario. ¿Y cómo pudo Ezequiel continuar con su misión con tanta complejidad? ¿Qué debería hacer con estas visiones que no solo desafiaban su comprensión, sino también se requiere una fe profunda para ser realizado? La resistencia del pueblo y la persistencia de Ezequiel. A medida que Ezequiel recibió más visiones y profecías, se enfrentó a una realidad dura e inmutable: la resistencia del pueblo de Israel. Dios, en su misericordia, había revelado a Ezequiel no solo las glorias y maravillas de su poder, sino también la dureza de corazón de su pueblo. Ezequiel estaba siendo enviado a un pueblo cautivo y rebelde, un pueblo que estaba en exilio, pero no se había arrepentido de sus pecados, que seguían alejándose de Dios, incluso después de tantas advertencias. Imagínese el escenario. Ezequiel, con su fe renovada y las impresionantes visiones que había recibido, sabía que su misión no solo sería difícil, él sería hercúleo.
no estaba siendo llamado a ser un profeta popular, alguien cuyas palabras serían recibidas con alegría y aceptación. Al contrario, sería portador de un mensaje impopular, de un juicio inminente, algo que nadie quería escuchar. La resistencia del pueblo sería abrumadora. Ezequiel fue elegido por Dios para hablar, incluso cuando nadie quisiera escuchar, incluso cuando sus palabras serían rechazadas. Su misión era anunciar el juicio, pero también la restauración. Tuvo que declarar que Dios no había abandonado a Israel, pero esa desobediencia continuó alejándolos del Señor. El pueblo, en su orgullo y ceguera espiritual, no quiso escuchar, pero Ezequiel sabía que su misión no dependía de la aceptación humana, pero de obediencia a Dios. En sus visiones, Dios le mostró a Ezequiel que el pueblo de Israel estaba profundamente atrincherado en el pecado. No solo estaban físicamente distantes de su tierra, sino espiritualmente distantes de Dios. Incluso cuando Ezequiel habló con pasión y urgencia, el pueblo continuó en su dureza de corazón. Ellos eran tercos y hundidos en la idolatría. El mensaje de arrepentimiento, aunque claro y directo, fue ignorante y hasta ridiculizado por muchos. En algunas visiones, Ezequiel vio que sus propios compatriotas se le opusieron. Estaban ciegos ante la gravedad de su situación y a menudo trataban el mensaje de Dios como algo que podía ser fácilmente ignorado o desacreditado. Fue un ciclo de rechazo continuo. Ellos eran pegados a sus propios ídolos y no vio la necesidad de cambiar. Pero a pesar de todo esto, Ezequiel persistió. No tenía la opción de darse por vencido. No fue elegido para ser un profeta exitoso, sino un profeta. Cayó. Incluso cuando la misión parecía insoportable, Ezequiel continuó hablando la palabra de Dios con valentía. Él sabía que su lealtad era lo que Dios buscaba, no la aceptación del pueblo. Enfrentó muchas dificultades. En una de las visiones, Dios le advirtió sobre la dureza de corazón del pueblo. Ezequiel sería como un centinela, alguien que advirtió, pero sabía que a menudo la advertencia sería ignorada. El hecho mismo de que Ezequiel sea un portavoz del juicio de Dios hizo su tarea aún más difícil. Las palabras que pronunció fueron palabras de destrucción y corrección, mensajes de un Dios justo, pero también misericordioso. Pero, ¿qué más podría hacer Ezequiel? Él sabía que el arrepentimiento fue la única clave para la restauración de Israel, pero también sabía que muchos seguirían rechazando este camino. Lo que necesitaba entender era que la perseverancia en su misión fue la verdadera señal de su lealtad. Estaba siendo evaluado no solo por su capacidad para hablar, sino también por su resiliencia frente a la resistencia. Ezequiel continuó con valentía, porque sabía que la verdad divina no dependía de su aceptación, pero tu fidelidad en el cumplimiento del llamado de Dios, no importa lo difícil que fuera. Fue llamado a semillas de plantas para no ver un crecimiento inmediato. Pero, ¿podría Ezequiel ver la restauración que Dios prometió o seguiría enfrentando el rechazo del pueblo? ¿Qué pasaría cuando, después de toda su persistencia, todavía se encontrara rodeado de una nación obstinada e impenitente? La promesa de esperanza y restauración. A pesar de todo el dolor, el rechazo y la resistencia que enfrentó Ezequiel, la última y quizás más importante lección que aprendería en su viaje profético estaba a punto de revelarse. La restauración de Israel, aunque parecía lejana e imposible, estaba garantizada por la palabra de Dios. La dureza de corazón del pueblo, su impenitencia y su inminente destrucción no fueron el final de la historia. Dios, en su infinita misericordia, tenía un plan para devolverle la vida a su pueblo, tal como lo había demostrado en la visión del Valle de los Huesos Secos. Incluso cuando Ezequiel enfrentó la resistencia más feroz y parecía que nadie escucharía, nunca dejó de ver, a través de las visiones que Dios le mostró, la esperanza
esperanza que surgió detrás de la sentencia. Dios no solo estaba castigando a Israel, estaba preparando el terreno para un nuevo pacto, una restauración que sería más gloriosa que cualquier cosa que el pueblo hubiera conocido. En una de las últimas visiones de Ezequiel, vio un nuevo templo, el centro de la presencia de Dios, que representaría la renovación espiritual de Israel. La ciudad de Jerusalén sería restaurada, pero esta vez sería un lugar santo y puro, donde el pecado ya no tendría cabida. El pueblo, que una vez se había desviado de Dios, sería purificado y traído de regreso a su presencia. La promesa divina era clara. Israel, que estaba espiritualmente muerto, como huesos secos, sería revivido. Dios le había mostrado a Ezequiel la visión del valle de los huesos secos, donde el espíritu entraba en los cuerpos y se levantaban como un gran ejército. Ahora esta promesa de restauración se cumpliría. No importa cuán bajo hubiera caído el pueblo de Israel, Dios todavía tenía un plan para renovación para ellos. El mensaje de Ezequiel, aunque difícil y crítico, también fue un mensaje de esperanza. La conclusión de Ezequiel no fue una visión de condenación sin fin, sino de esperanza por la misericordia divina. Fue llamado a ser un profeta de la restauración, alguien que llevaría el mensaje de que a pesar de la destrucción y el sufrimiento, Dios todavía quería devolverle la vida a su pueblo. La misericordia de Dios nunca falla. Estaba dispuesto a restaurar, purificar y renovar. Ezequiel se convirtió en el portavoz de esa esperanza, un recordatorio de que ninguna situación es irreversible para Dios. Aunque el pecado llevó a la gente a un lugar de gran sufrimiento, el poder de Dios fue suficiente para convertir lo imposible en realidad. Los huesos secos podrían volver a la vida, y el pueblo de Israel, un día destituido, sería devuelto al pacto de Dios. A lo largo de su misión, Ezequiel fue el mensajero de un Dios que, aunque justo en sus juicios, nunca abandona a su pueblo. Dios no solo ve el final, sino que también ve el camino hacia la restauración. Promete que, cuando llegue el momento adecuado, todo se restaurará, se hará justicia, pero también habrá paz, pureza y redención. La historia de Ezequiel es, en esencia, una historia de esperanza. La historia de un hombre que, a pesar de la adversidad, mantuvo la fe en que la promesa de Dios se cumpliría. Él nunca perdió de vista la visión de un futuro restaurado, y su trabajo fue crucial para mostrarle a la gente que, incluso en medio del caos y la destrucción, a la mano de Dios seguía obrando por la salvación y la renovación. Ahora Ezequiel sabía que su misión estaba completa. Había cumplido su llamamiento con valentía, transmitiendo tanto la palabra de juicio como la de esperanza. Pero el futuro de Israel estaba en manos de Dios. Ezequiel solo sería un testimonio de la fidelidad de Dios, recordando al pueblo que, por muy oscuro que fuera el momento, la luz de la restauración siempre vendría. Entonces, ¿pudiste seguir el intenso viaje de Ezequiel? Impresionante, ¿no? De un sacerdote común y corriente a uno de los más grandes profetas de la historia de Israel, Ezequiel fue llamado a cumplir una misión divina que desafió su fe y su valentía. Tuvo que lidiar con visiones abrumadoras, enfrentar la resistencia de su propio pueblo y al mismo tiempo mantener la esperanza en un Dios que siempre tiene un plan, incluso en las situaciones más desesperadas. Si hay una lección que podemos aprender de Ezequiel, es que la verdadera esperanza no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad a la palabra de Dios. Pero lo más sorprendente es que la historia de Ezequiel no termina ahí. ¿Qué pasó después de estas visiones? ¿Cómo siguió revelándose Dios y cuál fue el destino final del pueblo de Israel? Los invito a continuar este viaje con nosotros, porque aún hay mucho por explorar sobre los misterios que Dios reveló a sus profetas. Ahora quiero saber de ti, ¿qué personaje de la Biblia te gustaría ver en un vídeo como este? ¿Qué profeta bíblico o figura histórica te despierta más curiosidad acerca de la forma en que Dios se comunicaba con él? Deja tu comentario a continuación, charlemos sobre ello. Y si te gustó esta historia,
y quieres más contenido inspirador como este, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Y les voy a dar un spoiler. En el siguiente video nos sumergiremos en el increíble viaje de Daniel, un profeta que también fue visitado por Dios, pero esta vez a través de sueños y visiones apocalípticas. No querrás perdértelo. Estad atentos y nos vemos en el próximo video.